Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. ¿Alguna vez has pensado que ciertos avisos dejados hace siglos pueden estar cumpliéndose ahora? En este mensaje vamos a mirar la carta de Judas, un texto breve e intenso que habla directamente a nuestro tiempo. Quédate con nosotros para conocer la alerta que muchos ignoraron, pero que puede transformar tu forma de vivir la fe. Si esta historia intensa, repleta de secretos, ha despertado tu curiosidad, inscríbete en el canal ahora y activa las notificaciones para no perderte ninguna vuelta de esta trama emocionante. Cuando se recorre a Judas capítulo 1, versículo 1, observamos un mensaje breve e intenso. Este texto, atribuido por muchos estudiosos a Judas, hermano de Santiago y también hermano de Jesús, surge en un periodo marcado por persecuciones y tensiones internas en la comunidad cristiana, especialmente en el primer siglo después de Cristo. Aunque menor en extensión que otras cartas del Nuevo Testamento, su contenido se muestra denso y profundamente necesario para la edificación y alerta de los fieles en cualquier época. Judas, consciente de las amenazas al Evangelio que se acumulaban, escribe con firmeza, buscando preservar la simplicidad del mensaje redentor y recordar acontecimientos históricos que confirman la seriedad de la fe. En esa época, había un clima de incertidumbre, pues grupos divergentes intentaban incorporar filosofías extrañas a las enseñanzas de Jesús. Algunos adeptos anhelaban reconocimiento y poder, presentando interpretaciones que minaban la pureza de la esperanza cristiana. Las ciudades convivían con la influencia de creencias locales y cultos paganos, mientras las comunidades intentaban establecerse de modo que se mantuvieran fieles al Evangelio, incluso si eran incomprendidas o perseguidas. Este panorama impulsó a Judas a exponer la urgencia de mantener firme la herencia apostólica. El cuidado del autor es notorio al explicar que los seguidores de Cristo no deberían solo absorber toda nueva doctrina sin discernimiento. El período estaba marcado por discursos seductores que usaban fragmentos de la verdad para encubrir enseñanzas contrarias a los principios del amor genuino y de la integridad moral. En este sentido, el escritor estimula a sus lectores a rescatar el temor sincero ante Dios, evitando que el mensaje del Salvador sea corrompido por intenciones oscuras. En medio de las líneas del texto, el lector se encuentra con reflexiones profundas sobre humildad y reverencia, recordando que la fe cristiana no se sostiene en apariencias, sino en una entrega verdadera al Señor. La carta, a lo largo de los siglos, se mantuvo como un grito contra la acomodación religiosa, pues Judas fue testigo de cerca de las turbulencias provocadas por las distorsiones y las ambiciones de líderes que no honraban el verdadero espíritu de la enseñanza de Jesús. La relevancia de este escrito trasciende la barrera del tiempo, porque son pocas las pasajes tan directas en señalar el contraste entre una vida piadosa y las prácticas deshonestas que se infiltraban en el medio cristiano.
Quien se detiene en estas palabras percibe cuánto iluminan la necesidad de autenticidad en la fe, algo tan válido hoy como en aquella época, sobre todo ante voces que buscan confundir la pureza del Evangelio. Cuando leemos a Judas capítulo 1, versículo 3, es posible sentir la urgencia de quien percibe que su comunidad corre peligro. No duda en manifestar profunda preocupación por la proliferación de enseñanzas distorsionadas que amenazaban los pilares del cristianismo naciente. Su angustia se traduce en palabras vigorosas, buscando sacudir a los fieles de cualquier comodidad que pudiera abrir espacio para el error. Ante este panorama, el dolor del autor brota de su amor fraternal, pues no deseaba ver corrompido el legado recibido de Cristo. La intensidad de su expresión se hace clara cuando afirma que la fe transmitida a los santos necesitaba ser defendida a toda costa. Judas percibía un escenario donde conceptos engañosos y prácticas inmorales intentaban disfrazarse bajo el manto de la espiritualidad. En lugar de sucumbir al abatimiento, elige motivar a la comunidad a permanecer firme, cultivando un espíritu crítico capaz de separar verdades eternas de meros argumentos vacíos. En un tiempo donde las iglesias locales aún no poseían la estructura consolidada que se desarrolló siglos después, este tipo de influencia perniciosa encontraba terreno fértil. La fragilidad institucional requería una vigilancia constante, y Judas, consciente de ello, hace de su carta un grito por unión, foco y discernimiento. Su aflicción se mezclaba con la esperanza de que, al leer esas palabras, los hermanos tomarían conciencia de la gravedad del momento. La fe amenazada no significaba falta de convicción de los cristianos, sino que exponía el peligro inminente de falsas garantías y libertinajes que justificaban pecados bajo una pretensa gracia. El apóstol de los tiempos antiguos creía que el pueblo de Dios necesitaba enraizarse aún más en la verdad para soportar tempestades que, inevitablemente, surgirían. Este celo profundo revela la sensibilidad de quien ama y sabe que la menor negligencia puede costar la integridad espiritual de toda la comunidad. Incluso a través de pocas líneas, es notable cómo Judas concentra gran peso en cada declaración, invitando a hombres y mujeres a comprometerse en una defensa activa de la genuinidad del Evangelio. Esta actitud de vigilancia permanece válida en los días de hoy, pues la angustia de ver la fe amenazada no es privilegio del primer siglo. Quien permite que estas palabras lo toquen, acaba reencontrando el fervor original, libre de distracciones y dispuesto a luchar por la pureza del mensaje de Cristo. Al observar Judas, capítulo 1, versículo 4, nos encontramos con la mención de los individuos que se infiltraron en la comunidad con propósitos cuestionables. Se presentaban como líderes, pero sus objetivos contrarios a la verdad del Evangelio se volvían cada vez más evidentes. La carta denuncia esta conducta manipuladora, resaltando que estas personas utilizaban discursos envolventes y frecuentemente aparentaban piedad, aunque negaban la esencia del amor y de la santidad predicados por Jesús. La identificación de estos falsos maestros no siempre era simple, pues actuaban sigilosamente, prefiriendo estrategias sutiles en vez de confrontaciones directas. Muchos se aprovechaban de brechas teológicas o de carencias afectivas de la comunidad para obtener influencia. El gran peligro estaba en su capacidad de distorsionar enseñanzas básicas, haciendo que ideas extrañas parecieran parte legítima del mensaje cristiano. Entre promesas vacías y supuestas revelaciones especiales, intentaban debilitar los cimientos más puros de la fe. Una de las características recurrentes en estos engañadores era el uso de cierto carisma,
que les ayudaba a conquistar corazones debilitados. No raro, afirmaban haber recibido un llamado exclusivo por encima de cualquier cuestionamiento, creando una especie de dependencia emocional. Este tipo de postura pone de relieve la necesidad de que cada persona conozca profundamente las Escrituras, de modo que no sea conducida por palabras que enmascaran intereses egoístas. Judas llama la atención sobre el hecho de que estos individuos no trabajaban en pro de la unidad cristiana, sino que buscaban provecho personal. El escritor no se calla ante tales prácticas, pues entiende que la tolerancia a falsos maestros significa renunciar al compromiso con la verdad. La carta, por lo tanto, revela la urgencia de desarrollar una mirada crítica, capaz de percibir en cuando la supuesta novedad teológica, en realidad, contradiría la buena conciencia ante Dios. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. When you're separating from the military, no one tells you how hard it can be to get your civilian life up to speed. But with VA benefits, it doesn't have to be. From the VA home loan requiring no down payment, to the GI Bill covering tuition, books, and cost of living, to VA healthcare offering top-ranked, low-cost care designed specifically for veterans. All the support you need is at VA. I'm here telling every veteran because I wish someone had told me. Get what you earned. Visit choose.va.gov. Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here. Estas advertencias no se detienen en meras denuncias, sino que inspiran a cada discípulo a permanecer sobrio y atento. Es un recordatorio de que quien recorre el camino de Cristo debe estar dispuesto a evaluar lo que escucha y lo que ve, rechazando cualquier propuesta que banalice el mensaje de la cruz. La conciencia firme sirve como un escudo contra manipulaciones, reforzando la necesidad de equilibrio entre la búsqueda por entendimiento y la práctica genuina de compasión. En Judas, capítulo 1, versículo 5, el autor recuerda episodios de la historia del pueblo de Dios para fundamentar sus alertas. Menciona la liberación de los israelitas de Egipto, y poco después el juicio que cayó sobre aquellos que permanecieron incrédulos. Así, la referencia al libro de Éxodo capítulo 12 y a otros relatos del Antiguo Testamento se convierte en un instrumento para ilustrar que la infidelidad siempre ha tenido consecuencias serias. De este modo, la carta refuerza que no basta con comenzar bien, es preciso perseverar hasta el final. La alusión al período en que el pueblo deambuló por el desierto es una forma de revelar cómo la murmuración y la desobediencia pueden corroer la fe. Aquellos que presenciaron milagros poderosos fueron los mismos que cedieron a la desconfianza, provocando su propia ruina. Judas rescata estas narrativas para resaltar que cuando alguien abandona la dirección divina, deja un rastro de destrucción que impacta no solo a sí mismo, sino también a la comunidad a su alrededor. Al usar ejemplos del pasado, la carta despierta en el lector la conciencia de que antiguos errores se repiten si la vigilancia se relaja. Judas no intenta acusar a nadie de inmediato, sino traer a la memoria cuán fácilmente el corazón humano se aleja de la verdad.
Nos recuerda además que Dios no fue omiso cuando su pueblo se desvió deliberadamente, lo que demuestra la seriedad del compromiso asumido por la fe. Esta mención a los eventos pasados no tiene la finalidad de sumergir a las personas en la culpa, sino de alertar sobre los ciclos que pueden ocurrir en el presente. Si en aquel tiempo muchos atestiguaron maravillas y aún así tropezaron, esto sugiere que cualquiera de nosotros debe ser prudente al juzgar que está inmune. La carta señala que aprender de la historia es una de las mejores formas de mantenerse y firme en los caminos del Señor. Al acercar estas reflexiones al día a día, se entiende que recordar las advertencias bíblicas del pasado cumple el papel de dirigir la mente y el corazón hacia una fidelidad renovada. La cautela ante la repetición de errores anteriores hace que cada persona examine su propia actitud y mantenga el compromiso de honrar los valores recibidos. La herencia transmitida a lo largo de las generaciones no debe ser olvidada, pues preserva lecciones valiosas para el caminar. En Judas capítulo 1, versículo 3, hay una reafirmación vehemente de la importancia de luchar por la fe confiada a los santos, destacando que el mensaje de Cristo no es solo teoría, sino el fundamento sobre el cual se construye la esperanza cristiana. Judas emplea palabras contundentes porque percibe el riesgo de una deturpación generalizada que, si no se contiene, puede socavar los pilares de la comunión y de la verdad que tanto sostienen a la comunidad. La doctrina central, en este sentido, no es simplemente un conjunto de reglas, sino la esencia de la vida cristiana. Lo que estaba en juego, en las palabras del autor, no era la preservación de tradiciones vacías, sino el mantenimiento de principios que apuntan al amor, la justicia y la santidad. Cuando son distorsionados, tales valores dejan de ser fuente de paz para convertirse en causa de manipulación y engaño. Por eso, Judas levanta una bandera de urgencia, diciendo que todos deben permanecer atentos a cualquier intento de redefinir el Evangelio de acuerdo con intereses individuales. En medio de corrientes filosóficas e influencias religiosas externas, algunos intentaban suprimir puntos cruciales del mensaje de Cristo o reinterpretarlos de manera perjudicial para la fe. Había quienes veían con desdén el llamado al arrepentimiento, sustituyéndolo por permisividad desenfrenada. Otros, por el contrario, incentivaban un rigorismo que se alejaba del corazón compasivo de Jesús. El equilibrio solo se encuentra en la fidelidad a la enseñanza original, y eso es lo que Judas, con energía, defiende. Para proteger la doctrina central, los cristianos no deben apoyarse solo en líderes eclesiásticos, sino priorizar la búsqueda individual de la verdad. El estudio de las Escrituras y la comunión sincera son esenciales para discernir si una voz es legítima o no. Esta mirada criteriosa impide que herejías ganen espacio, recordando que el comprometimiento con el verdadero Evangelio es el mayor antídoto contra la confusión. La advertencia de Judas repercute en nuestro presente porque la sociedad contemporánea, con sus múltiples opiniones, puede minar fácilmente el núcleo del mensaje cristiano. En cualquier tiempo, la solidez de la doctrina central refuerza la humildad y la capacidad de amar al prójimo. Esta herencia preciosa no debe ser relativizada por intereses momentáneos, ya que su verdad es perenne y promueve transformación genuina. Judas capítulo 1, versículo 6, hace una referencia directa a los ángeles que no guardaron su debido lugar, apuntando a un paralelo entre la rebeldía celestial y la de aquellos que se desvían de la fe en la tierra. Este tipo de comparación refuerza el argumento de la severidad de Dios con quienes se oponen a sus planes. A continuación, al mencionar ciudades como Sodoma y Gomorra, Judas recuerda Génesis capítulo 19.
reconociendo que la conducta corrompida atrae consecuencias drásticas, ya sea en el plano angelical o humano. El foco no está solo en la destrucción en sí, sino en la actitud de despreciar el gobierno divino. Tanto los ángeles caídos como las ciudades descritas en el Antiguo Testamento ilustran la advertencia de que no hay prosperidad duradera para quienes se alejan de los principios que emanan de Dios. Este tipo de recuerdo viene cargado de impacto, pues revela la seriedad con que el Creador trata la transgresión consciente, independientemente de la posición de quien la comete. Al traer estos ejemplos, Judas despierta a la congregación al hecho de que rebeldía e inmoralidad no son novedades de los últimos tiempos. Desde el principio, hubo quienes eligieron transitar caminos contrarios a la voluntad divina, generando desequilibrios y tragedias. El texto, por tanto, funciona como una señal de alerta, mostrando que la condescendencia con prácticas indebidas acarrea desdoblamientos que pueden afectar profundamente a toda una sociedad. Para quien lee la carta, queda la impresión de que Judas quiere implantar un sentido de urgencia en reconocer el valor de una vida pautada por la rectitud y la gratitud. Cuando habla de los ángeles que perdieron la dignidad y de las ciudades que se entregaron a instintos degradantes, estimula la reflexión sobre las consecuencias de la desviación moral. Esta comparación impactante enriquece la comprensión sobre las motivaciones del autor al escribir de manera tan incisiva. Esta exposición de ejemplos del pasado demuestra que no hay privilegio que libre a alguien del juicio al abandonar completamente la voluntad divina. El propósito no es atemorizar, sino implantar en las conciencias la verdad de que la disciplina de Dios existe por amor, buscando rescatar y corregir. La propuesta del Evangelio es vida, pero quien rechaza sus valores acaba siguiendo un camino cuyo final es inevitablemente marcado por el sufrimiento. En la carta de Judas, capítulo 1, versículo 8, percibimos que el autor se vuelve contra aquellos que insisten en desrespetar la autoridad divina, exhibiendo conductas cargadas de arrogancia e impureza. Él denuncia comportamientos que deshonran el propósito inicial de la creación, revelando cuánto eso perjudica no solo al individuo, sino toda la comunidad de fe. Esta denuncia frontal es una invitación para que cada persona examine sus actitudes, asegurándose de que estén en concordancia con las enseñanzas de Cristo. Este enfrentamiento no se resume a señalar errores ajenos, sino a promover un despertar que lleve al cambio. El problema que Judas aborda va más allá de simples divergencias teológicas. Implica la desvalorización de los principios morales que Dios estableció para el bien común. Cualquier modelo de vida que distorsione la gracia en permisividad hace difícil la convivencia sana y destruye la confianza mutua. Entonces, resistir comportamientos que banalizan lo sagrado representa, antes que nada, un acto de cuidado por la salud espiritual colectiva. Cuando se habla de confrontar prácticas inmorales, hay quienes confunden esta postura con intolerancia o juicio precipitado. Sin embargo, Judas estimula a la comunidad a posicionarse en defensa de la santidad, lo que no significa falta de compasión, sino celo por la integridad. Al exponer estas cuestiones, la carta reconoce que la tolerancia mal direccionada puede alentar desvíos cada vez mayores, de modo que el límite entre lo correcto y lo incorrecto acaba siendo borrado en nombre de una falsa libertad. El escritor se niega a aceptar la pasividad en el tratamiento con la impiedad, pues entiende que el Evangelio es transformador y no puede ser reducido a un ritual vacío. Una fe que se acomoda con posturas destructivas niega la fuerza regeneradora del amor de Dios.
En este sentido, la palabra de Judas resuena como un llamado a la reconciliación, pero también a la firmeza, recordando que es posible acoger a las personas sin concordar con el pecado que ellas practican. Quien lee este fragmento percibe que, para Judas, el enfrentamiento no está motivado por el deseo de imponer control, sino de preservar el testimonio cristiano. Él enfrenta la necesidad de exhortar y, si es necesario, corregir conductas que traigan perjuicio a la comunidad. Es un recordatorio de que la gracia no es permiso para el desorden, sino oportunidad de restaurar vidas. En este punto, la fuerza del amor consiste en no ignorar los peligros de una conducta que hiere la pureza del corazón. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? This episode is brought to you by Buick. Buick certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Buick, exceptional by design. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit buick.com/service to learn more. Judas capítulo 1, versículo 4. Menciona personas que transformaban la gracia en libertinaje, lo que nos lleva a reflexionar sobre la distorsión de valores sagrados en pro de intereses personales. En lugar de manifestar el amor genuino, algunos aprovechaban el discurso de misericordia para justificar actos injustos y licenciosos. Este tipo de actitud contradice frontalmente el espíritu del Evangelio, que propone gracia aliada a la verdad, compasión que convive con la justicia y libertad que no se confunde con explotación del prójimo. El amor es una fuerza poderosa, pero puede ser manipulado por quien busca legitimar comportamientos condenables. Para Judas, esta adulteración del mensaje cristiano es aún más grave cuando se practica en nombre de Dios, pues roba la esencia de humildad y compasión que caracteriza el corazón de Cristo. Mientras la verdadera caridad busca sanar y amparar, el abuso de esta virtud provoca daños, sobre todo en los más frágiles, que se convierten en víctimas de manipulaciones emocionales. En muchas circunstancias, las personas se ven sin saber cómo reaccionar a estos discursos que prometen acogimiento, pero esconden intenciones egoístas. Este contraste genera confusión, especialmente en corazones sinceros que desean vivir la fe de manera auténtica. Judas escribe para aclarar este tipo de escenario y alerta que no todo discurso blando es confiable. El discernimiento debe ejercitarse para diferenciar la compasión genuina de una supuesta bondad que, en el fondo, sirve a propósitos oscuros. Además de causar estragos en la vida personal, este uso distorsionado del amor afecta la credibilidad de la comunidad cristiana. Cuando el concepto de misericordia se vuelve pretexto para perpetuar injusticias, la sociedad comienza a mirar con desconfianza el mensaje de salvación. Judas, consciente de este peligro, se esfuerza por rescatar la pureza de la enseñanza de Cristo, recordando que el amor verdadero no compadece con el error, sino que estimula la renovación y el arrepentimiento sincero. Pero la carta revela, por lo tanto, que la bondad no es sinónimo de complicidad con comportamientos nocivos. Al contrario, el amor real confronta la maldad porque desea la transformación de todos.
Para protegerse de estos equívocos, la comunidad necesita mantener un compromiso honesto con las Escrituras y una búsqueda constante por la voluntad de Dios. Tal actitud protege tanto la autenticidad del Evangelio como la dignidad de cada persona involucrada. En Judas capítulo 1, versículo 5, la memoria de los que fueron destruidos, incluso después de haber experimentado la liberación divina, deja claro que Dios no se mantiene inerte ante quienes insisten en la rebeldía. A través de ejemplos extraídos del Antiguo Testamento, el autor subraya que la justicia del Creador no deja impune la desobediencia deliberada. Es una constatación que genera temor reverente, al mismo tiempo que refuerza la responsabilidad personal ante el llamado a la santidad. La idea de juicio divino no siempre es fácil de asimilar, pues muchos prefieren pensar solo en la misericordia. Sin embargo, Judas destaca que la corrección del Señor forma parte del plan de salvación, justamente por ser un Dios que desea conducir al ser humano al arrepentimiento. Cuando la rebeldía se convierte en un estilo de vida permanente, la consecuencia es la ruptura con la presencia divina, algo que trae implicaciones serias tanto para el presente como para la eternidad. No se trata de un discurso que propaga miedo ciego, sino de un llamado al equilibrio entre amor y justicia. La historia del pueblo de Dios demuestra que Él intervino diversas veces para rescatar la verdad, castigando comportamientos que corrompían sus propósitos. Este equilibrio reafirma la santidad como factor primordial en la relación con el Altísimo, pues la comunión genuina exige abandonar prácticas contrarias a la naturaleza divina. La certeza del juicio también revela el carácter íntegro de Dios, que no compactúa con la opresión ni se alegra con la destrucción del impío. Antes, Él ofrece innumerables oportunidades de reconciliación. Judas escribe confiado de que el mismo Dios que juzga es el que abre caminos de perdón para todos los que se disponen a cambiar de rumbo. Esta perspectiva demuestra que el juicio, en realidad, es la expresión de la justicia aliada al amor, ya que protege el orden establecido por Dios. Cuando se entiende la disciplina divina como cuidado, desaparece la imagen de un Dios irascible y distante. El juicio se convierte en signo de celo, pues ni la rebeldía más antigua puede resistir a la luz de la gracia cuando hay arrepentimiento sincero. Este llamado continúa resonando, invitando a cada uno a reflexionar sobre sus decisiones y a reconocer que la infinita misericordia de Dios va de la mano con su innegable rectitud. En Judas capítulo 1, versículo 20, es posible ver el estímulo para que los fieles edifiquen su propia vida sobre la fe santísima, orando en el Espíritu Santo y permaneciendo en el amor de Dios. Tales palabras surgen como respuesta a la hostilidad espiritual que se intensificaba, con divisiones y herejías, amenazando la estabilidad de la Iglesia. En este contexto, la perseverancia no era opcional, sino crucial para quien deseaba mantenerse en pie ante las pruebas. La vida cristiana auténtica encuentra desafíos en cada época. En el primer siglo, persecuciones externas se sumaban a conflictos internos, creando un ambiente propicio para que muchos se desviaran. Judas, sin embargo, ve en este escenario una oportunidad de fortalecimiento. En lugar de buscar soluciones pasajeras, él anima a los lectores a nutrir la relación íntima con Dios, la única fuente capaz de sostener el alma cuando los vientos de oposición soplan con violencia. Para perseverar, la carta sugiere actitudes prácticas, como mantener el enfoque en las enseñanzas de Cristo y cultivar la comunión sincera entre los hermanos. La fe no se sostiene en el aislamiento, sino que florece en la compartición de las experiencias y en el fomento mutuo.
Este sentido de familia espiritual confiere más vigor al pueblo de Dios, ayudando a no sucumbir ante los ataques de doctrinas engañosas y las presiones externas. Otra clave para la resistencia ante la oposición es el discernimiento. Judas señala fallas y mentiras que podrían engañar a las personas, pero destaca la importancia de estar alertas. Este cuidado no es fruto de paranoia, sino de prudencia, pues comprender bien lo que se cree y por qué se cree previene tropiezos. La perseverancia, por lo tanto, combina profundidad de conocimiento bíblico con humildad para depender diariamente del Espíritu de Dios. Quien lee estas orientaciones percibe que la superación de las adversidades no ocurre por fuerza meramente humana. La gracia y la protección divinas hacen posible continuar incluso cuando todo parece conspirar en contra. La firmeza no brota de la autosuficiencia, sino de la confianza inquebrantable en aquel que llamó a sus hijos para un viaje de victoria sobre las tinieblas. Esto hace que cada obstáculo, en lugar de derribar, sirva para consolidar aún más el testimonio cristiano. Judas, capítulo 1, versículo 16, describe personas que viven quejándose, siguiendo sus propias pasiones y hablando con arrogancia para aprovechar intereses mezquinos. Este retrato es contundente porque revela el lado oscuro de quienes eligen un camino sin compromiso con valores más elevados. No hay búsqueda del amor genuino, sino una hambre por satisfacer impulsos momentáneos, cuyo resultado final es la ruina emocional y espiritual. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there's one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Al analizar este comportamiento, se entiende que la fuente de tales actitudes está en el desprecio por los consejos divinos, cambiando la disciplina del Señor por una autosuficiencia engañosa. Estas personas acaban atrapadas en una espiral de vacío, pues nada llena el corazón que no se abre a la verdad. El problema se agrava cuando influyen en otros, para que sigan el mismo rumbo, esparciendo semillas de discordia dentro de la comunidad de fe. La carta no describe este perfil con la finalidad de alimentar resentimientos, sino para advertir sobre el precio de una existencia guiada por los caprichos del ego. Tales deseos destructivos no se limitan a instintos físicos, pues también incluyen ambiciones desmedidas y vanidades que ciegan el entendimiento. La recompensa ilusoria que buscan termina en conflicto y desolación, dejando un rastro de relaciones rotas y una conciencia en permanente turbulencia. Judas confronta este estilo de vida porque sabe que los valores cristianos exigen renuncia y sobriedad. Entregarse a las propias voluntades sin freno alguno lleva al distanciamiento de Dios, y eso compromete el bienestar integral.
Cuando una persona actúa exclusivamente en función de lo que siente, sin someterse a la orientación divina, corre el riesgo de arruinar sus sueños y perderse en un laberinto de engaños. Observar esta descripción hace que cada lector sea estimulado a evaluar su propio corazón, desechando cualquier tendencia a la arrogancia o a la búsqueda incesante de ventajas personales. Judas no señala este camino para la condenación simple. Al contrario, extiende la esperanza de una vida diferente, centrada en valores que elevan el alma. Este pasaje ilumina la elección entre ceder al orgullo o someterse al gobierno divino, recordando que el fruto de esta decisión afecta la propia eternidad. En Judas capítulo 1, versículo 21, el autor enfatiza la permanencia en el amor de Dios, invitando a la comunidad a mantener una fe viva, alimentada por la oración y fundamentada en la esperanza de la venida de Cristo. Esta dirección va más allá de simples rituales religiosos, ya que busca construir relaciones auténticas dentro de la Iglesia. La comunión genuina y el corazón puro surgen como pilares para una convivencia saludable, donde la transparencia y la responsabilidad mutua fortalecen el testimonio cristiano. Este llamado involucra tanto el respeto por las diferencias como la búsqueda conjunta de la verdad. La vida en colectividad no debe ser un escenario para juegos de poder o manipulaciones, sino un espacio donde el amor se concreta en actitudes diarias de solidaridad y servicio. Cultivar un corazón puro no implica perfección inmediata, sino disposición para alinear la voluntad propia con las enseñanzas del Evangelio. Judas resalta la importancia de alejar las barreras que impiden la comunión, como intrigas, falsedad o envidia. Tales sentimientos endurecen el corazón y bloquean la acción restauradora del Espíritu de Dios. Al contrario, cuando se prioriza la reconciliación, se crea un ambiente en el que la fe se vuelve palpable y las debilidades de cada individuo son acogidas con sabiduría y comprensión. El corazón puro, en este contexto, no se refiere a una ingenuidad pasiva, sino a la transparencia de quien desea ser fiel a Dios y al prójimo. Significa reconocer errores, pedir perdón y ofrecer ayuda a quien lo necesite. La vida comunitaria, vivida desde esta perspectiva, refleja la enseñanza de Jesús sobre amar unos a otros como Él nos amó, promoviendo un ciclo continuo de cura y crecimiento mutuo. Cada vez que se recuerda este ideal de comunión, la Carta de Judas demuestra su valor práctico. En un mundo marcado por relaciones superficiales, mantener un corazón puro y una comunión genuina requiere determinación y coraje. El beneficio es invaluable. Una familia espiritual que camina unida, superando las adversidades, sostenida por la esperanza que brota del verdadero Evangelio. Judas capítulo 1 versículo 3 muestra cuánto el autor se esfuerza para que la comunidad de fe no desmayen, invitándola a luchar por la verdad confiada a los creyentes. La motivación de Judas se revela en el amor fraternal que lo impulsa a redactar palabras de exhortación y aliento. Él no quería que los hermanos sucumbieran al cansancio o fueran desviados por promesas ilusorias de prosperidad rápida, sin las debidas bases espirituales. Esta postura de Judas ecoa el celo característico de aquellos que tienen conciencia del valor inestimable del Evangelio. Lo que lo mueve es la esperanza de ver a cada cristiano encontrar fuerza en Dios, manteniéndose firme incluso ante amenazas y fatigas. En su corazón residía la convicción de que la fe no es estática, sino que se desarrolla en la medida en que es puesta a prueba. Por eso, insiste en estimular la perseverancia como un componente esencial en el caminar.
Aunque el escenario parecía sombrío, Judas creía que la gracia de Dios estaría siempre disponible para renovar las energías de aquellos que estuvieran comprometidos a resistir el mal. El escritor presenta una visión realista de los peligros que rodeaban a la Iglesia, pero sin dejar de resaltar la providencia divina. La convicción de que el Señor acompaña de cerca cada paso de la comunidad sostenía su determinación de aconsejar y cuidar incluso a la distancia. Además, la carta confirma que la motivación para no desanimarse está directamente ligada a la comprensión de la obra redentora de Cristo. Cuando se entiende el sacrificio y la resurrección del Salvador, se vuelve imposible tratar la fe como algo secundario. Esta perspectiva despierta gratitud y responsabilidad, factores que impulsan al cristiano a permanecer atento, manteniendo el foco en lo esencial y no en las distracciones ofrecidas por los falsos maestros. El mensaje de Judas revela que el ánimo que él desea despertar se basa en la intimidad con Dios y en la práctica diaria de los principios aprendidos. Este estímulo no es pasajero, sino que brota de una visión clara de cuánto el Evangelio es precioso y digno de defensa. Quien absorbe este aliento se da cuenta de que continuar en la fe, incluso entre dolores y luchas, produce madurez y testimonio de la fidelidad divina ante todos. En Judas, capítulo 1, versículo 4, se percibe que algunos se habían infiltrado furtivamente, difundiendo concepciones sospechosas sobre la gracia. La carta expone la necesidad de firmeza ante esas voces que, aunque sonaran atractivas, arrastraban a las personas al error. La defensa de la fe no es una batalla librada solo con argumentos racionales, sino con valentía para refutar todo mensaje que corrompa la esencia del sacrificio de Cristo. La verdadera fe no teme cuestionamientos, pues se fundamenta en la verdad. Sin embargo, Judas alerta que cuestionamientos genuinos son diferentes de enseñanzas malintencionadas. Es importante discernir entre quien busca realmente entender y crecer y quien promueve ideas con el objetivo de confundir y manipular. La Biblia, a lo largo de toda la narrativa, incentiva la sabiduría, pero rechaza las distorsiones que banalizan principios sagrados. Para mantener firmeza, es esencial desarrollar una conciencia crítica basada en el estudio de las Escrituras. Judas sabía que la superficialidad en el conocimiento bíblico abría espacio para equívocos, pues cualquier teoría, por más absurda que fuera, podría encontrar abrigo en la mente de quien no evaluara debidamente. De este modo, la carta no estimula la arrogancia intelectual, sino la seriedad en investigar la palabra de Dios. La firmeza sugerida no consiste en arrogancia o hostilidad gratuita, sino en determinación para proteger lo que es verdadero. La fe cristiana siempre ha dialogado con diferentes contextos culturales, adoptando posturas de respeto y amor al prójimo. Sin embargo, Judas recuerda que, incluso en esta apertura, los seguidores de Cristo no deben ser ingenuos, pues ciertas propuestas tienen como objetivo solo la destrucción de la comunión y la distorsión del mensaje liberador del Evangelio. La carta ofrece este alerta con el propósito de consolidar la Iglesia, haciéndola capaz de resistir las circunstancias adversas. Mantenerse firme no significa dar la espalda a la diversidad de pensamientos, sino saber filtrar lo que es constructivo y rechazar lo que destruye. Cada cristiano, por lo tanto, se convierte en responsable de examinar las doctrinas que surgen, con el fin de preservar la dignidad y la verdad que el Evangelio representa. Judas, capítulo 1, versículo 23, destaca la acción de salvar a algunos que están en duda, demostrando que el escritor no predica una postura rígida o inflexible, sino una disposición para rescatar a quienes han sido enredados por engaños.
La misericordia, en ese sentido, aparece como fuerza imprescindible, pues busca restaurar en lugar de destruir. No relativiza la verdad, sino que actúa en amor para promover liberación y sanación. En el ambiente de la iglesia primitiva, muchas personas se sentían tambaleadas por los discursos de falsos maestros, y Judas sabía que algunas estaban confundidas, pero aún tenían el corazón abierto para la corrección. Por eso, enfatiza la necesidad de abordar a tales hermanos con misericordia, ofreciendo acogimiento sin connivencia con el error. Este equilibrio puede ser difícil, sin embargo, refleja el propio carácter de Cristo, quien no desechaba a las personas heridas, sino que las animaba a dejar prácticas contrarias a la voluntad divina. El Evangelio presentado por Judas, por lo tanto, muestra cuánto la comunidad tiene la responsabilidad de cuidar unos de otros. Si alguien se desvía, la respuesta no debe ser simplemente la indiferencia o el juicio implacable, sino la búsqueda de la restauración a través de la verdad. La misericordia surge como puente que posibilita el retorno de quien se alejó, ofreciendo la oportunidad de rever conceptos y reencontrarse con la esencia del Evangelio. Esto no significa ignorar la gravedad de las elecciones erradas, sino reconocer que la corrección efectiva ocurre mejor en un ambiente de empatía. Cuando se practica la misericordia, la persona percibe que puede ser amada incluso en sus fallas, lo que abre camino a la genuina transformación. Este enfoque se alinea al propósito de Dios, que busca la reconciliación, en lugar de simplemente castigar y desechar. El mensaje de Judas, entonces, recuerda que la Iglesia no puede perder de vista esta dimensión relacional que combina gracia y verdad. La misericordia, entendida como fuerza de restauración, hace que la disciplina no sea solo un acto de censura, sino de cuidado y compromiso con la dignidad del ser humano. En este escenario, cada uno es invitado a ser agente de acogimiento responsable, asegurando que la misión de Cristo continúe viva y relevante para todos. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet, so switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second, unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. En Judas, capítulo 1, versículo 20, el autor incentiva la edificación personal en la santa fe, invitando a orar en el Espíritu y a permanecer en el amor de Dios. Estas palabras ilustran el proceso de construcción de una vida que encuentra base sólida en la verdad del Evangelio. Quien acoge esta invitación entiende que cada elección, cada pensamiento y cada acción deben ser confrontados con el carácter de Cristo, desarrollando así una identidad transformada. Construir una vida en la verdad no se limita a absorber conceptos intelectuales. Involucra la práctica constante de lo que se ha aprendido, la disposición de confrontar las propias limitaciones y el compromiso de dejarse moldear por los patrones divinos. Esta obra demanda paciencia y humildad, pues nadie alcanza madurez espiritual de la noche a la mañana.
Judas, consciente de este proceso, anima a los creyentes a no rendirse a la superficialidad o al desánimo. El cimiento firme del que habla la carta se manifiesta en actitudes concretas, como la búsqueda de una espiritualidad saludable y la negativa a adherirse a costumbres que banalizan lo sagrado. Cuando la persona se orienta por la verdad, se vuelve capaz de discernir comportamientos nocivos y abordarlos con sabiduría, tanto en sí misma como en la comunidad. Esto hace que las relaciones se mantengan auténticas y libres de hipocresía. Para Judas, parte fundamental de este cimiento es la comprensión de que la verdad bíblica no es un conjunto de dogmas fríos, sino una invitación a relacionarse con el propio Dios. A partir de ahí, el cristiano no solo profesa creencias, sino que refleja la esencia divina en su forma de vivir. Esta relación íntima fortalece la fe, garantizando que, incluso ante las presiones culturales, la persona no abandone los principios que conducen a la vida plena. Cada paso en la construcción de esta vida requiere entrega y fe activa, ingredientes que son estimulados por la lectura y meditación en la palabra. La carta de Judas refuerza este punto al insistir en la necesidad de orar en el Espíritu, pues la comunión diaria con Dios renueva la mente y protege de desvíos seductores. Cuando el corazón está enraizado en la verdad, el engaño pierde espacio y la esperanza se hace presente, independientemente de las circunstancias. Al revisar Judas, capítulo 1, versículo 18, se percibe que el autor preveía la llegada de burladores que andarían según sus pasiones. Esta previsión no se limita al pasado, ya que se conecta fuertemente con situaciones contemporáneas en las que los valores cristianos son ridiculizados y comportamientos distorsionados son aceptados como normales. La carta de Judas, por lo tanto, se presenta como un texto vivo que dialoga con los desafíos enfrentados en diferentes épocas. La importancia de estas advertencias permanece debido a la tendencia humana a relativizar principios y buscar atajos que satisfagan intereses personales. Cuando Judas habla de la presencia de personas que dividen la iglesia y viven sin el Espíritu, está señalando el peligro de mantener una apariencia religiosa sin la sustancia de la fe. Esta realidad se repite hoy en ambientes marcados por el individualismo, donde palabras bonitas pueden encubrir ambiciones egoístas. Estas advertencias no tienen la intención de causar desaliento, sino de conducir al lector a una postura vigilante y fortalecida. En tiempos de opiniones fragmentadas, es necesario volver a las Escrituras con humildad, buscando comprender la profundidad de la verdad divina. El mensaje de Judas resalta que, aunque el escenario parezca complejo, es posible discernir el verdadero evangelio a través de una relación genuina con Cristo. La carta nos enseña la importancia de no negligenciar las señales de alerta que surgen cuando vemos comportamientos que hieren los mandamientos del amor y de la santidad. Recordar los episodios bíblicos y el valor de Judas al enfrentarlos fortalece la convicción de que también debemos posicionarnos. Este compromiso no surge de un sentimiento de superioridad, sino de la responsabilidad de vivir y difundir la luz en medio de las tinieblas. Quien entiende la relevancia de estas advertencias para el escenario actual encuentra motivación para profundizar sus raíces en Dios. Sin esta base, la tormenta de las ideologías pasajeras puede arrastrar incluso al más firme. Sin embargo, con la fe bien cimentada, no hay miedo a las provocaciones del tiempo presente, pues el discernimiento y la gracia permanecen como herramientas que permiten identificar y resistir los engaños, salvaguardando la integridad del Evangelio. Judas capítulo 1,
Versículos 24 y 25, finaliza la carta resaltando el poder de Dios para guardar a los fieles de tropezar, conduciéndolos irreprochables y llenos de alegría en su gloria. Esta declaración expone la firme convicción de que, a pesar de los innumerables desafíos, el cuidado divino se hace presente y eficaz en la vida de quien busca honrarlo. La esperanza inabalable nace de la certeza de que el amor del Padre se sobrepone a todas las ofensivas contrarias. Esta confianza en la protección divina no ignora las luchas diarias, sino que reconoce que la fuente de fuerza está más allá de las capacidades humanas. Judas, al escribir su texto, vivía inmerso en un escenario de conflictos y divisiones, pero aún así eligió concluir con palabras de alabanza al único Dios sabio y salvador. Esta alabanza no es un escapismo, sino la expresión de una fe que ve el cuidado divino incluso en medio de las tensiones humanas. La esperanza transmitida por la carta no se basa en suposiciones ingenuas, sino en la convicción de que Dios es fiel a sus promesas. Todo el relato bíblico atesta que Él nunca abandona a aquellos que le son dedicados. Por ello, incluso ante falsos maestros, persecuciones y crisis, Judas cree que hay una fuerza guardando los corazones sinceros. Esta perspectiva fortalece la paciencia y hace que cada prueba sea vista como una oportunidad de crecimiento. Para que la esperanza se mantenga viva, es preciso contemplar la grandeza de Dios y permanecer conectado a su propósito. El reconocimiento de que el Señor es soberano inspira confianza para enfrentar las voces que intentan desestabilizar la fe. Judas, al cerrar su carta, recuerda que la protección divina implica no solo la defensa del individuo, sino el fortalecimiento de la unidad entre los que creen. Es en ese ambiente de comunión que el cuidado de Dios se manifiesta de forma aún más perceptible. Así, el mensaje de Judas culmina en una atmósfera de alabanza, en que el peso de los desafíos cede lugar a la certeza de que hay un camino seguro bajo el liderazgo de Dios. Quien acoge esta palabra se llena de paz, pues confía en un cuidado que no falla. La fe, enraizada en esta esperanza, hace que el cristiano camine con firmeza, mirando más allá de las tormentas y viendo la fidelidad divina que acompaña cada paso hacia el futuro glorioso. Si este mensaje tocó su corazón y trajo esperanza a su caminar, deje aquí su experiencia en los comentarios, comparta este contenido con alguien que necesite un nuevo ánimo e inscríbase en el canal para continuar recibiendo reflexiones que fortalezcan su fe.